Buen día, estudiantes. Les saluda su profesor Edgar Vázquez. Espero que se encuentren todos bien de salud en unión de su familia. Vamos a continuar con el desarrollo del bloque sobre el átomo de carbono con la actividad 1, que tiene que ver con el programa de Yo Leo, porque es una lectura que tienen que hacer ustedes y luego contestar un grupo de preguntas que están relacionadas con el tema que estamos revisando. En este caso, el tema de la lectura es los 5 usos históricos de la orina. Una vez que ustedes realizan la lectura, contesta las siguientes preguntas en su cuaderno de química. Recuerden, estudiantes, que todos estos contenidos tienen que ir en su cuaderno de química. Entonces, el bloque que estamos tratando es sobre el átomo de carbono. Hagamos un repaso de los que revisamos en la última clase. Establecemos diferencia entre compuestos orgánicos e inorgánicos, como por ejemplo su lugar de origen, los elementos que los forman, el tipo de enlace químico que los compone, el tipo de compuesto que forma y la conductividad eléctrica que poseen estos. Esas son algunas de las diferencias que estuvimos revisando entre compuestos orgánicos e inorgánicos. Para poder revisar el siguiente tema de este bloque, también tenemos que recordar sobre la estructura del átomo de carbono. Recuerden que el átomo de carbono es un elemento que tiene 6 protones en el núcleo y también tiene 6 neutrones. Y en su envoltura o en su nivel de energía tiene 6 electrones. Su estructura de Lewis nos indica que tiene 4 electrones de valencia. Los electrones de valencia es la capacidad que tiene un elemento para poderse enlazar. Esto deben de recordar. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el carbono? 4. Por lo tanto, puede formar distintos tipos de enlaces químicos. El tema para la clase de hoy es tipos de enlaces entre átomos de carbono. Recordemos que los enlaces químicos permiten la unión de átomos por medio de los electrones de valencia. Como el átomo de carbono tiene 4 electrones de valencia, son estos los que le va a permitir unirse con otros átomos de carbono o con otros elementos químicos. Observen. Las líneas representan a los electrones de valencia. El átomo de carbono habíamos indicado que tiene 4 electrones de valencia. 1, 2, 3, 4. Y comparte un par de electrones con el otro átomo de carbono formando un enlace químico. Se lo conoce con el nombre de enlaces simple. Eso ocurre cuando comparte un par de electrones, pero puede compartir 2 pares de electrones y formar un enlace doble. Recuerden que esto siempre va a ocurrir. Tienen que revisar 1, 2, 3, 4. 4 electrones para este átomo de carbono. Para el siguiente, 1, 2, 3, 4. 4 electrones de valencia para este siguiente átomo de carbono. También puede compartir 3 pares de electrones, formando un enlace triple. Observen lo mismo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Es decir, siempre debe de cumplirse la tetravalencia del átomo de carbono. No puede quedar con 2, con 3. Siempre debe de cubrir 4. Que indica que está compartiendo sus 4 electrones de valencia. Observen nuevamente. El enlace simple
enlace doble, enlace triple. Cuando comparte un par de electrones, se lo conoce como enlace simple. Cuando comparten dos pares de electrones, enlace doble. Y cuando comparten tres pares de electrones, enlace triple. En otras palabras, un enlace simple está compuesto por 2 electrones, un enlace doble compuesto por 4 electrones y un enlace triple está compuesto por 6 electrones en total. Seguimos con los tipos de enlaces. Ahora lo representamos en esta imagen en forma de estructura de Lewis. Es lo mismo, ¿no? Forma de puntos. Los puntos representan los electrones de valencia o las líneas que utilizamos como enlace simple. Observen, 2 electrones, enlace simple. 4 electrones, enlace doble. 6 electrones, un enlace triple. Enlace sencillo, simple, doble y triple. Para poder reconocer estos tipos de enlaces, hay terminaciones, ¿sí?, que se utilizan en estos compuestos. Cuando comparten o forman un enlace sencillo, tienen terminación ano. Cuando presentan un enlace doble, tienen una terminación eno. Cuando tienen 3 enlaces, tienen una terminación ino. Lo que se lo conoce también como sufijos. Ano, eno, ino. Ano, enlace simple, eno para enlace doble, ino para enlace triple. Continuamos con los tipos de enlaces. Observe los ejemplos. Metano, terminación ano, todos son enlaces simples. Eteno, terminación eno, con enlace doble. Etino, terminación ino, que me diga que hay un enlace triple. Ano, eno, ino. Simple, doble, triple. Son terminaciones que las vamos a utilizar más adelante. No olviden, por favor. Cuando aparecen enlaces simples en una estructura o lo que se conoce con el nombre de hidrocarburo, la terminación es ano, metano, etano, propano, butano. Cuando presentan el doble enlace en los hidrocarburos insaturados, la terminación es eno, eteno, propeno, buteno. Cuando presentan enlaces triple, que son en los hidrocarburos insaturados también, la terminación es ino, etino, propino, butino, pentino, hexino, etc. Una vez que hemos revisado las clases enlaces simple, doble y triple, vamos a revisar ahora las clases o tipos de carbono entre carbono y carbono. Clases o tipos de carbono entre carbono y carbono. Como ustedes pueden observar en la imagen, hay carbones primarios, carbonos secundarios, terciarios, cuaternarios. Ya los vamos a definir cada uno de esos. Pero dentro de la clase o tipo de carbono tenemos primario, secundario, terciario y cuaternario. Carbón primario. ¿Qué es un carbón primario? Es aquel átomo de carbono que se encuentra unido solo a un átomo de carbono. Observe, la flecha me está indicando que estos son carbones primarios. Carbón primario. ¿A quién están unidos? Solo a un átomo de carbono. Solo a un átomo de carbono. Los hidrógenos no tienen nada que ver. Recuerden que es clase de átomo de carbono entre carbono y carbono. Este átomo de carbono solo está unido a este
por lo tanto se lo conoce como carbón primario. Este átomo de carbono solo está unido a este de aquí, por lo tanto se lo conoce como carbón primario. El carbón secundario va a estar unido a dos carbonos. Observen. Este carbón es secundario. ¿Por qué? Porque está unido a 1 y a 2. Este carbono aquí es secundario porque está unido con este y este. Por lo tanto, carbón secundario son aquellos que se encuentran unidos a dos átomos de carbono. Carbón terciario. El primario está unido a 1, el secundario a 2 y el terciario a 3. Correcto. Observen. La flecha me indica que este es un carbón terciario. ¿Por qué? Porque está unido a 1, 2, 3. 1, 2 y 3. Y se lo conoce entonces como carbón terciario porque está unido a 3 átomos de carbono. Al carbono terciario se lo reconoce por el prefijo iso. Ya vamos a utilizar esos prefijos para reconocerlos en los ejercicios que vamos a realizar más adelante. No olvide, los carbones terciarios se utiliza el prefijo iso. Carbono cuaternario. Si el primario está unido a 1, el secundario a 2, el terciario a 3, el cuaternario va a estar unido a 4 carbonos. Correcto. Observe, este es un carbón cuaternario. Está unido a 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, es un carbón cuaternario. Él ha utilizado todos sus electrones para poder enlazarse con otros átomos de carbono. ¿Cómo los podemos reconocer? También utilizando un prefijo que es ter. Para el terciario es iso, para el cuaternario es ter. Entonces ya tenemos tipo de enlace simple, doble, triple. Terminaciones ano, eno, ino. Clases de carbono primario, secundario, terciario, cuaternario. Primario unido a 1, secundario a 2, terciario unido a 3 y los cuaternarios unidos a 4 o enlazado a 4 átomos de carbono. Observen el siguiente ejercicio. Dice, carbón primario, todo lo que tiene este color. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengo 8 carbones primarios. ¿Por qué? Porque solo se encuentra unido a un átomo de carbono. Unido a un átomo de carbono, unido solo a un átomo de carbono. Todos los carbones primarios están unidos o enlazados a un solo átomo de carbono. Carbonos secundarios, los que están con azul, deben estar unidos a dos átomos de carbono. Observe, este carbono está unido a este y a este, por lo tanto es secundario. Carbón secundario, carbón secundario, secundario los dos, secundario. Carbón terciario unido a 3, tengo carbón terciario, 1, 2 carbones terciarios, porque se encuentran unidos a 3 átomos de carbono, 1, 2 y 3. Y por último tenemos los carbonos cuaternarios. Observen los que están de color, vamos a decir un rojo, 1 y 2. Solo hay 2 carbonos cuaternarios. Entonces, carbones primarios unidos solo a un átomo de carbono, carbón secundario que está unido a 2 átomos de carbono, carbón terciario que está unido a 1, 2, 3 átomos de carbono y los cuaternarios que se encuentran unidos a 4 átomos de carbono, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
Continuamos con las clases o tipos de carbonos. Otro ejemplo. Carbonos primarios me indican esta tabla que hay 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos primarios, cada uno de ellos unido solo a un átomo de carbono. Carbonos secundarios son 3, son de color verde, 1, 2 y 3, unidos a 2 átomos de carbono, 1, 2. Carbono terciario, unido a 3 átomos de carbono, encontramos solo 2. Están de color azul, 1, 2. Este carbono es terciario porque está unido a 3 átomos de carbono, 1, 2, 3. Y el siguiente también es terciario porque está unido a 3 átomos de carbono, 1, 2 y 3. Y por último tenemos el carbono cuaternario, que solo encontramos uno en este ejercicio. Es el que está aquí, 1. ¿Por qué es cuaternario? Porque está unido a 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Recuerden, unido a átomos de carbono, no a átomos de hidrógeno o otro elemento químico, sino entonces no se cumple, unido solo a átomos de carbono. Tenemos una actividad que es la número 2, donde tienes que revisar un video para reforzar el tema de tipos de átomos de carbono. Una vez que lo hayas observado, hayas reforzado el tema, vas a desarrollar en tu cuaderno de química los siguientes ejercicios propuestos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en el siguiente ejercicio? Tenemos que buscar la cantidad de carbones primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios que encontramos en cada una de las siguientes estructuras que vamos a ver. En este caso aquí buscarán carbones primarios, carbones secundarios, carbón terciario si es que hay y carbón cuaternario. En caso que no encuentren, pone 0 o no pone nada en el casillero. Segundo ejercicio, lo mismo, localizamos los tipos de carbonos y en el tercero también ocurre lo mismo, localizamos los tipos de carbono, ya sean primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios que encontramos en esa estructura. Otro nuevo tema es las clases de cadenas carbonadas. Hemos revisado que el átomo de carbono tiene esa característica de que se puede unir consigo mismo, ya sea con enlace simple, doble o triple, formando estructuras que se las conoce como cadenas carbonadas. Estas cadenas pueden ser lineales o también pueden ser cerradas. Ahí tenemos, por ejemplo, una cadena lineal pero ramificada. Cadena lineal. Pueden observar la imagen, una sola línea. En muchos casos, la cadena puede tomar diferente sentido, pero sigue siendo una cadena lineal. Observen este ejemplo aquí. Esta es una cadena lineal, pero ¿qué ocurre? Ha tomado diferente sentido. No necesariamente debe ir en línea recta. Sigue siendo lineal. ¿Por qué? Porque sus extremos, ninguno de ellos, se unen para formar un ciclo, lo que se conoce como cadenas cerradas. Entonces, las cadenas lineales son aquellas que
toman un solo sentido. No importa hacia dónde se dirijan, lo importante es que sus extremos no se unan para considerársela como una cadena lineal. Cadena ramificada. Observen. Tengo mi cadena lineal, pero de esta cadena lineal se desprenden dos cadenas más. Por eso que se la conoce como cadena ramificada. Vuelvo a explicar. La cadena ramificada es aquella que presenta lo que se conoce como cadena secundaria. Esta es mi cadena principal, pero de mi cadena principal se desprenden dos cadenas. Por lo tanto, a esta estructura se la conoce como cadena ramificada. Ya vamos a ver luego cuando apliquemos todos estos ejemplos en algunos ejercicios. Cadena cíclica. Son aquellas que forman ciclos. Ciclos que en la mayoría de los casos tienen la forma de figuras geométricas. Triángulos cuadrados, pentágonos, hexágonos, hectágonos, octágonos. Se lo conoce como cíclica porque sus extremos se unen, formando un ciclo o anillo. Ejemplos. Ciclo propano, fíjense ustedes, un triángulo. Ciclo butano, un cuadrado. Ciclo hexano, un hexágono. Entonces, esa es la diferencia entre una cadena lineal cuyos extremos no se unen aunque tomen diferentes sentidos. En cambio, las cadenas cíclicas, los extremos sí se unen formando ciclos o anillos. ¿Listo, estudiante? Entonces, en esta clase de hoy hemos revisado tipo de enlaces entre átomos de carbono, clases de átomos de carbono y las clases de cadenas carbonales. Señores estudiantes, parece que todas las clases que hemos revisado hasta el momento están fáciles, claras, porque parece que no hay preguntas. Ningún estudiante me ha enviado algún comentario a mi correo indicándome que no entiende algo. Les recuerdo que ya vamos a entrar a realizar algunos ejercicios y eso necesita un poco de explicación. Si algún estudiante no entiende algo, por favor, envíeme su inquietud a mi correo para luego poder organizar una reunión en alguna de las plataformas. Pero necesito que usted me indique lo que no entiende y hacer un grupo y podernos reunir.